Bueno, hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Leonardo, por traerme a este lugar y por permitirme estar acá. Yo, en serio, no voy a exagerar nada ni a ser cortés si digo que me asombra mucho estar presentando un libro de Pablo Anania, como diciendo, caramba, llegué a algo que a uno le importa, quiero decir. Yo tenía preparado bastante para decir, pero lo que pasó fue que volví a leer antes de venir para acá la larga entrevista que le hizo Leonardo a Pablo al final, y me impactó mucho, me desordenó todo además, lo que pensaba decir, porque toca unas cuantas cosas que a mí me importan muchísimo. Ahí aparecen algunos nombres que para mí son particularmente importantes, Tuñón, Girri particularmente. Tuñón fue para mí como la entrada a la poesía y de alguna manera, incluso en lo personal, y Tuñón fue el primero que le escuché hablar de Girri, pero me resultó insólito de Tuñón elogiar a Girri en ese momento, pero Tuñón también era la época, yo era un joven militante del Partido Comunista y por eso lo conocía a Tuñón, que a su vez después presentó mi primer libro, pero Tuñón me hablaba también de Portogalo y nosotros, los jóvenes comunistas de ese entonces, al único poeta comunista que queríamos era Tuñón, porque queríamos despegarnos de todas esas cosas, realismo socialista, qué sé yo. Entonces lo veía con distancia a Portogalo. Y muchos años después, el hijo de Portogalo, que está acá, leyendo un texto de él sobre Portogalo, justamente, me di cuenta de golpe qué prejuicioso que era, como no me había dado cuenta que estaba ante un gran poeta, un tremendo poeta, que se me había escapado. Pero a todos nos pasa eso todo el tiempo. Sacarse de los prejuicios es una tarea que no termina más, y sobre todo en la relación con la poesía. Esto tiene que ver además con algo de lo que intento dar alguna cuenta. No sé que voy a estar muy disperso y bastante incoherente, pero con lo que él decía de publicar a poetas que deberían ser más conocidos, y con la idea de un poeta secreto, porque existe en el campo poético argentino, como se quiera llamar, el ambiente o lo que sea, o el consenso sobre la poesía, hay algo así como una superficie que impide ver lo que realmente importa, donde circulan nombres, circulan prestigios, muchos de los cuales están muy bien, no digo que no tengan que estar, pero al mismo tiempo se forma ahí como una especie de capa que no deja ver un montón de cosas, y entre esas cosas que no dejan ver, hay obras que realmente no es la única, la de Pablo, pero es una de esas obras que deberían ser vistas, no para ser más, qué sé yo, para tener más reconocimiento, porque es muy discutible los reconocimientos que hay en este terreno, ¿no? ¿Qué es ese reconocimiento? No sé, pero por lo menos para que de pronto alguien por curiosidad, aunque sea, porque hay un nombre que anda circulando, se acerque y vea qué está pasando con esos textos, con esos poemas. ¿Qué le pasa cuando lee esos poemas? ¿Qué le pasa cuando se toma el maravilloso trabajo, el extraordinario trabajo, el productivo trabajo de leer, que es algo que me gusta decir, que es un trabajo y a la vez es un juego, que es una experiencia de meterse en la lectura, y que muy particularmente, pero muy particularmente ocurre mucho más con los poemas de Pablo Anania que con los de otros autores, porque siempre
presentan al lector una experiencia que es extremadamente compleja y de alguna manera también es extremadamente placentera, pero es placentera una vez que uno se anima a afrontar esa complejidad. A mí me pasó que sabía ya en los años 80, cuando había dos grandes corrientes que parecía que eso era la poesía argentina y con las cuales yo me sentía disconforme con las dos, que eran los neobarrocos y los neorrománticos. Siempre aparecen esas clasificaciones que es justamente lo que impide ver lo que no entra, o ver incluso las particularidades que hay dentro de esas clasificaciones, ¿no? De esos agrupamientos, de esos etiquetamientos. Y de golpe vi que ahí aparecieron un grupito que eran los girrianos, que no tenían nada que ver con todo eso. Y los girrianos eran Pablo Ananía, Jorge Dorio y Marcelo Moreno, ¿me acuerdo? Yo lo perdono. Sí. Bueno, no lo sabía, pero ese no cabe decir para mí. Está bien, no sé si está bien que lo diga, pero es innombrable porque labura en Clarín. Está contigo de hacerlo. No, claro, por ahí alguien tiene que ganarse la vida, pero parecería que no, ese no es el caso. No, ese no es el caso. Bueno, ya está. Tenés que nombrar porque si dan tres. No. Pero bueno, pero además, ya en ese momento eso me pareció un hecho extraordinario, que había tres que estaban muy metidos en una onda muy singular y que no tenían nada que ver con lo que se suponía que había que hacer, porque siempre aparece, en todas las épocas aparece esto, lo que se supone que hay que escribir en esta época, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la poesía en esta época? Bueno, entonces todo el mundo va obedientemente a tratar de cumplir con lo que se supone que tiene que ser en esta época. Bueno, y eso me llamó la atención, pero todavía no, me parecía interesante, pero yo estaba en otra cosa, no me daba mucha cuenta de cómo sintonizar con eso. Y tiempo después, yo ya estaba en Diario de Poesía, alguien llegó para comentar uno de los libros de Pablo, ahora no me acuerdo el título, y cuando lo empecé a leer me sorprendí, porque eso que antes era el rigor girriano, el rigor conceptual girriano, el trabajo con el pensamiento que hay en la poesía de Girri, aparecía a su vez como entreverado con una especie de soltura, de fluidez, en la que a mí me parecía ver a Hellman. No sé si estaba o no, pero a mí me parecía verla. Y ese... Bueno, yo lo veía a Hellman. Y me pareció que ese era el rumbo por el cual había que ir, que de juntar esas dos cosas. Me parecía casi un prodigio, casi un milagro. Qué bien poder juntar estas dos cosas que parece que no tienen nada que ver, y cómo lo intelectual, la búsqueda conceptual, la poesía como interrogación, la poesía como pensamiento puesto en música, se volvía cada vez más pensamiento puesto en música, justamente. Me impresionó mucho. Y un tiempo después empiezo a leer y a escuchar en conversaciones con él que Powell lo va recomendando cada vez más a Pablo Ananía como uno de los poetas que más atención merecen. ¿Qué hizo Powell? Cuando empezamos a hablar de eso, me trajo fotocopiados todos los libros de Pablo Ananía. En algún lugar de mi casa lo tengo porque después con esa cuestión de las mudanzas
interna dentro de la casa, estoy esperando todavía poder recuperarlos en algún momento, pero el impacto que eso me produjo fue muy grande. Tanto que empecé a decir algo así como que Pablo Aranía es el mejor poeta argentino de mi generación. Y, por supuesto, la categoría de mejor poeta me parece una tontería. Y la categoría de generación me parece otra tontería. Pero esas que impiden pensar la poesía, ¿no? Porque uno se queda con los escalafones, con todas esas cosas. Pero en el fondo, pero si lo pensé, es porque en el fondo eso siento, ese es el problema. No lo puedo decir públicamente, aunque ahora lo esté diciendo públicamente, pero lo digo públicamente como que eso es lo que a mí me pasa. ¿Por qué? Porque cómo consigue unir pensamiento, rigor del pensamiento, un rigor extremo del pensamiento, con trabajo con la materia verbal, con el juego con la materia verbal, con el disfrute del movimiento de la materia verbal, con también una responsabilidad, una atención, un amor o la palabra que queramos usar hacia lo humano, ¿no? Lo humano. Entendámoslo como querramos. Todas las cosas se pueden entender de muchas maneras. Lo que yo quiero decir con lo humano. Bueno, ahí fue que dije, bueno, no, Pablo Aranía, ahí está. Y ahora me vuelvo, con Pablo nos vimos una vez, creo, nada más, ¿no? Nada más que una vez. Nos volvimos a encontrar por Facebook. Y para mí fue un gran encuentro y empecé a ver los poemas, algunos de los poemas que fueron a parar a este libro. Y de golpe me di cuenta de que ese no era el Pablo Aranía que yo estaba acostumbrado a leer. Aparecía, de golpe me desconcertó. ¿Qué es esto? Porque era Pablo Aranía, pero de golpe aparecía poniendo sobre el tapete cuestiones muy del momento, de la ocasión. Es un libro que esos poemas, sobre todo, esa parte del libro, que me parece que es la primera parte de este libro, la parte más política, me desconcertó completamente. En principio, porque estoy totalmente de acuerdo con cada una de las palabras que dice, cada una de las frases, cada uno de los juicios, me siento totalmente interpretado y al mismo tiempo decía, pero esto se puede hacer en poesía. ¿Hasta dónde se puede hacer esto? Porque detrás de una frase o de un verso muy conceptual, o muy, digamos, vinculado a las herencias culturales, a saberes, a la historia de la literatura, de golpe aparece un juicio totalmente hasta sobre algo que está ocurriendo ahora en política y que a nosotros nos importa mucho, pero nos importa mucho porque lo estamos viviendo, porque nos está afectando, con nombres propios, con hechos particulares. Dice, ¿se puede hacer esto? Entonces, toda la cuestión que empecé a plantearme en ese momento fue, si se puede, ¿por qué se puede? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué se podría hacer eso? Y me di cuenta, me fui dando cuenta, y eso me pasó muchas veces cuando me encontré con la poesía que después fue la que más me importó, que ahí había un tremendo replanteo de lo que, no sé si me di cuenta, es lo que yo entendí por lo menos, que un tremendo replanteo de lo que a un autor, de la relación de un autor con lo que escribe. Sentí que a un poeta tan extremadamente refinado, me animo a decir refinado, tan extremadamente responsable con su oficio, con el oficio de la escritura como es Pablo Aranía, de golpe sintió la necesidad de
de situar su poesía en el tremendo, doloroso y sucio terreno de la época que estamos viviendo. ¿Y cómo se hace eso? Creo que no tengo la respuesta es el libro. La respuesta es eso, a lo que nos está enfrentando. Y siento que nos plantean un tremendo desafío como lectores, nos plantea un tremendo desafío como, digamos, frecuentadores de la poesía, porque cómo nos enfrentamos con eso. Algo de esto lo puse en el texto mío, en el sentido de que ante hechos tan urgentes, lacerantes, tremendos, que vuelven imposible la relación con la poesía, porque no hay espacio para nada, es cuando más falta hace poesía, justamente. ¿Y cómo entonces se hace el discurso poético para meterse con eso? De lo que se trata es de hacer poesía con lo que no permite hacer poesía. Y me parece, esto que digo, yo también soy consciente de que puede parecer una justificación. Más de una vez me pasó eso, de que al intentar explicar algo me doy cuenta de que estoy diciendo algo que parece una justificación, pero es lo que realmente lo explica. Es el secreto que está metido ahí y que hace posible la lectura. Y creo que por eso estamos ante un gran libro. Después, cuando hablo digo que son 4 libros, porque entiendo que hay por lo menos 4 grandes núcleos temáticos, ¿no? Lo político, no la política, sino lo político, como algo que nos compromete, nos envuelve, nos constituye, la familia, las letras, lo que tiene que ver con la lectura, y las mujeres. Esas 4 zonas. Y la sensación que tengo, él dice en la entrevista algo así como, no me acuerdo la expresión, pero como que largó todo, que puso todo, no es exactamente eso, lo dice mejor. Pero yo siento que sí, que en esas circunstancias de poner la poesía en circulación, o poner la poesía sobre el tapete de la época, había que poner todo, porque todo eso tiene que ver, o por lo menos, y si no tiene que ver, leámoslo como si tuviera que ver. Esa es la cuestión, y si lo leemos como que tiene que ver, no va a ser ninguna pavada esa lectura. Debo decir ya con un comentario totalmente al margen, lo quiero decir, me da ganas de decirlo, puedo estar muy equivocado, a lo mejor esto es una expresión de deseo nada más, pero yo siento que en este momento hay unos cuantos casos de autores de distintas generaciones que pienso que también frente al desafío que nos está presentando este tiempo, están apareciendo como que están sacando fuerza de todo eso, están sacando potencia poética. Bueno, y aquí basta con eso. Lo que sí quiero decir es que lo que tienen ante ustedes es la posibilidad de una tremenda experiencia de lectura que los va a desacomodar, que no encaja, no esperen que encaje, porque todo lo que vale la pena no encaja, y que, como ya se dijo, lo va a desacomodar, lo va a poner en conflicto y lo va a llevar a preguntarse por en qué clase de mundo estamos y qué estamos haciendo nosotros frente a ese mundo y frente a nosotros mismos.